casa. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Aprendo en Casa. Recuerda que este espacio está dirigido a chicas y chicos de tercero de secundaria. Hoy desarrollaremos el área de ciencias sociales. En nuestra localidad y país, nuestras familias, en la búsqueda de satisfacer diversas necesidades, interactúan entre ellas, con las empresas y el Estado. Este último, como parte de sus funciones, promueve acuerdos comerciales, de cooperación y desarrollo con otros países. Porque, si bien hay que reconocer que tenemos varios y valiosos recursos económicos y humanos, no lo tenemos todo. Eso pasa también con los demás países. Para ello, entre nuestros países se dan, como ya hemos mencionado, los acuerdos comerciales y de cooperación, tanto bilaterales como multilaterales. Todo esto seguro tiene que ver con la palabra globalización y el modelo económico que tenemos. Uy, ahora sí tengo varias dudas. Me pregunto, ¿y cómo funciona nuestro modelo económico? ¿Es el mismo para todos los países? ¿Y qué de la globalización? ¿Beneficia a mi localidad y país? Voy a necesitar su ayuda en esto. Tu reto es proponer prácticas para aprovechar la globalización en tu localidad a partir de analizar el rol del Estado y su relación con nuestras familias, los negocios y las instituciones financieras. Para ayudarte a ello, te invito a ver los siguientes videos sobre globalización y modelos económicos. Siempre tengan a la mano lápiz y papel. Ahora sí, vamos con los videos. Imagínate que en mi casa tengo un huerto de zanahorias, es decir, tengo que regar, cosechar y abonar. Qué rico, así podría comer todos los días pastel de zanahoria, jugo de zanahoria, estofado de zanahoria. Creo que me aburriría un poco de la zanahoria. ¿Calle nuevo, viejo? Pero me acordé que mi vecino cultiva fresas, entonces podría llegar a un acuerdo con él para intercambiar nuestros productos. Algo así sucede cuando dos o más países deciden negociar para intercambiar sus productos con poco o ningún impuesto. ¿Quieres saber más? Entonces no te puedes despegar de tu pantalla porque a continuación lo sabremos todo. Cada país tiene distintos tipos de riqueza. Unos pueden tener ganado, oro y diamantes, otros petróleo y gas. Pero, ¿hay algún país que englobe todo o sea autosuficiente? A ver, dejaré que pienses un par de segundos. Bueno, no hay país que englobe todas las riquezas. Perú tiene muchas riquezas. Sí, Helga, Perú es rico en minerales, agricultura, pesca, combustible y mucho más. Pero no lo tiene todo y le falta desarrollarse muchísimo. De hecho, ningún país es autosuficiente, porque ninguno puede producir todo lo que necesita por sí solo. Por eso se necesitaba de tratados con otros países para comerciar bienes y servicios que les faltan. Esto sirvió de gran ayuda durante y después de la Segunda Guerra Mundial, donde la crisis económica, la escasez y el encarecimiento de los productos afectaron a muchos países. Así nacieron los TLC, o Tratados de Libre Comercio. ¡Qué paja!, ¿no? El TLC se puede dar entre dos o más países, que llegan a un acuerdo para reducir o eliminar impuestos. Pero también hay pactos para no perjudicar el mercado nacional. Esto también dio origen a los bloques económicos. Sí, te preguntarás, ¿qué es un bloque económico? Facilito. Son un conjunto de países que inician procesos de integración. Por ejemplo, tenemos a la Comunidad Andina, CAN, al Mercado Común del Sur, Mercosur, a la Unión Europea, UE, entre muchos otros en el mundo. ¡Asu! Los bloques económicos son grupos de países que deciden tener acuerdos y convenios comerciales, también de integración económica, con el objetivo de crecer y solucionar los problemas que se les presenten. Al interior de los bloques se han firmado una serie de convenios de integración como uniones, acuerdos, tratados de libre comercio, entre otros. La creación de estos bloques forma parte de un proceso más grande llamado mundialización económica. Este es la CAN. No me refiero a un perrito. Es la Comunidad Andina, que fue creada en 1996. Helga, este bloque económico está conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Por otro lado, tenemos al Mercosur o Mercado Común del Sur, conformado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
Este bloque es tan chévere que en la actualidad comercian entre ellos sus bienes y servicios al mismo precio. No nos olvidemos de la naftalina. Disculpen, que diga la NAFTA, que son las siglas en inglés de North America Free Trade Agreement. Pero como aquí hablamos español, la NAFTA es lo mismo que el TLC-CAN, o sea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ya, mucho palabreo. Este bloque está conformado por Canadá, Estados Unidos y México, desde el 1 de enero de 1994. Sin embargo, en la práctica los negocios se dan más entre Canadá y Estados Unidos. Me he puesto a pensar en la Segunda Guerra Mundial y en lo feo que debe haber sido escuchar esos bombardeos y estar en medio de esos tiroteos. ¡Qué terrible situación! Pero espera un momentito. Si estamos hablando de economía, ¿qué tiene que ver esto con la Segunda Guerra Mundial? Bueno, ya hablamos antes que los tratados de comercio ayudaron mucho a los países devastados por esta guerra. Sí, esta guerra devastó Europa, pero estos países lograron ingeniárselas para salir adelante. Así es, los vecinos olvidaron sus diferencias y cooperaron entre ellos, formando la ya mencionada Unión Europea. ¡Qué chévere!, ¿no? Así de paso evitaban más guerras e impulsaban el desarrollo económico. Helga, ¿sabes qué es el APEC? No creas que es alguna fruta. Son las siglas en inglés para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Fue establecido en 1989 en Australia por el primer ministro australiano Robert Hawke. APEC no es un tratado o acuerdo de obligaciones. Así como lo dice nuestro querido Robert, a diferencia de otros foros conformados por varios países, en el APEC las decisiones se toman por consenso y los compromisos se asumen voluntariamente. Sí, Helga, te estarás preguntando ¿cuáles son las metas de este foro? Para comenzar, se orienta a hacer más flexible el comercio y la inversión entre los países que son miembros. Sí, es tan chévere que así se crea un ambiente eficiente de bienes y servicios. Un momento, ¿sabes cuántos países conforman el APEC? Mira todo lo sombreado en este mapa. Son muchos. Pero para ser exactos, tenemos a 21 países miembros, entre los que destacan Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Pero tampoco hay que olvidar que el Perú es uno de sus miembros. Muy interesante. No me robe la pantalla, señor ministro. Los países miembros de APEC representan aproximadamente 41% de la población mundial. ¡Asu! Y no solo eso, la mitad de las 10 economías más grandes del mundo son miembros de este foro. Hay otros organismos económicos internacionales que sirven como foros de discusión y acuerdo entre diversos países. Por ejemplo, está el Fondo Monetario Internacional, está el Banco Mundial, que financia proyectos en los países menos desarrollados. Y no nos olvidemos de la Organización Mundial de Comercio, que promueve acuerdos para favorecer el comercio entre países. Hoy en día es más fácil relacionarse con personas de todo el mundo, gracias a la mejora de las comunicaciones. Así se logra la globalización. Pero como todos sabemos, el Internet es una de las herramientas que ha ayudado a la globalización. Imagínate el mundo sin Skype, sin Twitter o sin Facebook. ¡No! Es que antes las comunicaciones eran más lentas o más caras. Sí, pues Helga, hacer una llamada a otro país podía costarte un ojo de la cara. Cuidado que te quedes tuerta. Hoy se conoce casi de manera inmediata lo que sucede al otro lado del mundo. Algo fundamental para la realización de empresas. Pero un momento. Helga, ¿has escuchado de la globalización económica? En la actualidad, las relaciones económicas entre los países es cosa de todos los días y de manera inmediata. Sí, como la velocidad del rayo se planifican las actividades económicas. Así es posible comprar desde distintas partes del mundo. También controlar las actividades de las sedes de una empresa. Sedes que pueden estar en la China o en la Conchinchina, manejadas solo con un clic. Lo malo es que tiene sus cosillas negativas. Por ejemplo, las industrias de países pobres no son tan fuertes para competir con las grandes industrias de países como Estados Unidos o de Europa. Como consecuencia, esto puede generar más pobreza o desigualdades económicas. Algunos países son más beneficiados de la globalización que otros. Por un lado, los beneficios de la globalización combaten la pobreza. Sin embargo, los países menos desarrollados no pueden realizar todas las reformas, ajustes o reajustes necesarios para competir con países más desarrollados. Cada país tiene distintos tipos de riquezas.
Pero no hay país que englobe todas las riquezas o sea autosuficiente. Por eso se necesitaba de tratados con otros países, para comerciar bienes y servicios que les faltan. El libre comercio entre países sirvió de gran ayuda durante y después de la Segunda Guerra Mundial, donde la crisis económica, la escasez y el encarecimiento de los productos afectaron a muchas naciones. Así nacieron los TLC, o Tratados de Libre Comercio. El TLC se puede dar entre 2 o más países que lleguen a un acuerdo para reducir o eliminar impuestos. También se dio origen a los bloques económicos, que son un conjunto de países que inician procesos de integración. Por ejemplo, tenemos a la CAN, NAFTA, Mercosur, entre muchos otros. El bloque más grande y más conocido es la Unión Europea, UE, que está formada por 28 países del viejo continente. Su extensión ocupa 4 millones de kilómetros cuadrados y su población aproximada es de 5 millones de habitantes. El APEC fue establecido en 1989 en Australia por el primer ministro australiano Robert Hawke. A diferencia de otros foros conformados por varios países, en el APEC las decisiones se toman por consenso y los compromisos se asumen voluntariamente. Los países miembros de APEC representan aproximadamente 41% de la población mundial. La mitad de las 10 economías más grandes del mundo son miembros de este foro. Antes, las comunicaciones eran más lentas o más caras. Hoy se conoce casi de manera inmediata lo que sucede al otro lado del mundo. Lo malo de la globalización económica es que las industrias de países pobres no son tan fuertes para competir con las grandes industrias de países como Estados Unidos o Europa. Como consecuencia, esto puede generar más pobreza o desigualdades económicas. Perú, somos todos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón, mínimo por 20 segundos. Si me cuido yo, cuido a los demás. Por eso, primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Como sabes, en el mundo existen países desarrollados, otros no tanto y también muy pobres. ¿Pero qué tendrían que hacer estos países que están en cola? La respuesta no es tan sencilla. Una de sus medidas sería aplicar un modelo adecuado. Bueno, este modelo no. Me refería a un modelo económico. De la aplicación y éxito de ese modelo, un país puede mejorar económicamente. ¡Qué chévere!, ¿no? La economía es muy, pero muy compleja. No es como jugar Monopolio en una tarde familiar. Yo compro 2 casas. Ay, Helga, en Monopolio puedes llegar a ser millonario y tener un montón de casas, aunque también puedes irte a la quiebra. Pero la economía no es un juego, sobre todo si se trata de manejar la economía de toditito un país. A lo largo de la historia se han visto grandes catástrofes económicas, como el crack en Estados Unidos en los años 30 o la terrible inflación en Venezuela, donde todos los productos escasean. Sí, Helga, no hay ni azuquitar para el café. Entonces, ¿de qué depende el crecimiento y desarrollo de un país? La respuesta es sencilla. Depende el modelo económico que impulse el Estado. Sí, el modelo económico define las reglas políticas, las reglas sociales y las reglas económicas. ¿Cuántos modelos económicos hay? Qué bien que preguntes, Helga. Hay muchísimos. Pero mencionaré algunos. Comenzaremos hablando del modelo liberal, que es netamente capitalista, con una intervención mínima del Estado y con una gran competencia de las empresas privadas. Luego está el modelo centralizado, donde el Estado planifica y controla toda actividad económica. Y también está el modelo mixto, donde la empresa privada y la empresa estatal tienen la misma importancia para generar riqueza. Los modelos económicos deben ser transparentes como el agua cristalina, porque sus reglas tienen que estar a la vista de todos. Y estas reglas deben aplicarse por igual, aunque en la práctica suele haber distorsiones o vacíos. Hay estudiosos que han analizado los distintos modelos económicos e incluso han dado grandes aportes. Tenemos a Milton Friedman y a Paul Samuelson, 2 importantes economistas
que han recibido el Premio Nobel por sus contribuciones. En Estados Unidos se aplica el modelo económico liberal, que está basado en el capitalismo. Helga, ¿adivinas desde cuándo? Pues desde el siglo XIX. ¡Hace un montón de tiempo! Sí, a diferencia de muchos países que se cambiaban de modelo económico, como es el caso de Argentina. El modelo económico de Estados Unidos se comenzó a impulsar con la llegada de una gran cantidad de migrantes. Se construyó el ferrocarril y sobre todo crecieron las industrias, lo que cuadruplicó las exportaciones entre 1860 y 1900. ¡Asu! Definitivamente, Estados Unidos manejó bien su economía, porque se convirtió en líder mundial en la producción de acero. Pero además, su extenso territorio sirvió de mucho, porque tenía un montón de recursos naturales. Pero no se quedó ahí, sino que realizó grandes inversiones en investigación e innovación tecnológica. Al convertirse en una potencia, su moneda se volvió muy importante. Mira, estos son los dólares. Imagino que ya los conocerás. ¡Qué buena guiñada! Esta moneda se consolidó a nivel mundial para hacer todo tipo de compra y venta. O sea, puedes estar en cualquier parte del mundo y el dólar será aceptado como medio de pago. Helga, pero no creas que todo era color de rosas en el país del tío Sam, porque la prosperidad no eliminó las desigualdades económicas ni la pobreza de un importante sector de la población. Además, a lo largo de su historia ha tenido varias crisis económicas. Ay, perdón, es que estaba haciendo mi presupuesto mensual, porque luego me queda ajustada y ya no tengo nada para fin de mes. ¿Y tú? ¿Ya has hecho tu presupuesto? Sí, es igual con una nación, que tiene un presupuesto anual, el cual tiene que gastar en obras como carreteras, hospitales, educación y muchas cosas más. Pero si la economía anda muy mal, el Estado tendrá que pedir préstamos a otros países. Y los intereses crecen y crecen y crecen. Ay, qué miedo tener que pagar una deuda tan grande, ¿verdad? En Sudamérica se han utilizado distintos modelos económicos. Por ejemplo, en Perú, en los tiempos de Juan Velasco Alvarado, se utilizó el modelo de desarrollo nacionalista, donde se estatizaron empresas, controlaron los precios, se limitó la importación de productos, entre otras muchas medidas que no tuvieron resultados tan felices. Mientras que en Cuba se utilizó el modelo socialista. Sí, después de derrocar al presidente Fulgencio Batista, se adoptó este modelo en la isla, donde casi todos ganan la misma cantidad de dinero. Además, se repartieron a los campesinos las tierras agrícolas. En Cuba hay buenos doctores. Así es, Cuba es una isla donde salen doctores muy buenos. Lo malo es que ganan bien poquito. Por eso muchos profesionales prefieren irse de su país para tener mejores oportunidades. Ahora nos vamos a Argentina, donde se aplicaron muchos modelos económicos desde su independencia. Por ejemplo, el modelo de sustitución de exportaciones y el modelo de apertura económica. Helga, parece que no se han puesto de acuerdo con los modelos. Primero veremos este, el modelo agroexportador, que es algo antiguo. En ese entonces, construyeron haciendas que producían carne y granos para la exportación. Con este modelo se establecieron lazos comerciales con Inglaterra, que siempre les compraban productos a los argentinos. Che, nuestro producto es el mejor del mundo. Profe, ¿nos puede decir algo más? A fines del siglo XIX se inició la llamada Conquista del Desierto, donde integró a Argentina grandes extensiones de territorios, arrebatados a las poblaciones aborígenes, donde se constituyeron las haciendas productoras. Se crearon poco a poco industrias, lo cual aumentó la demanda de la mano de obra. Por esta razón, llegaron migrantes europeos que reforzaron el mercado. A la Argentina llegaron migrantes europeos, principalmente italianos y españoles atraídos por la creciente industria de ese país. Y mientras Marco buscaba a su mamá, el crecimiento económico era de un promedio de 5% anual hasta inicios del siglo XX. Por esta razón, se convirtió en una de las economías más importantes del mundo. Y bueno, somos lo máximo. Ah, pero tuvieron una crisis económica entre 1929 y 1930, donde disminuyeron las exportaciones. Por eso los argentinos se enfocaron en el mercado interno, con el modelo de sustitución de importaciones. Allí, el Estado comenzó a intervenir más y más en la economía. En todo ese periodo, la clase obrera se fortaleció un montón por las constantes protestas de los trabajadores. Si no hay solución, la huelga continúa. Si no hay solución.
Finalmente, en 1976 se produjo un golpe de Estado y otra vez se cambió el modelo económico. Helga, ¿sabes cómo se llamó este nuevo modelo? Sí, el modelo de apertura económica. Así, se abrieron las importaciones y se les quitó algunos derechos a los trabajadores. Y Argentina volvió a endeudarse con préstamos. Poco a poco las industrias entraron en decadencia y los sueldos fueron más bajos. Al final, todo esto provocó más crisis, la moneda comenzó a perder su valor y los precios subieron. ¡Uy, qué mal! Se ve que tenían que arreglar urgente este modelo económico. Y así fue. Un momento, entonces, ¿qué economías crecen más en el mundo? Generalmente, los países que logran insertarse en la economía internacional, los que estimulan el mercado interno mediante la reducción de la pobreza, los países que promueven la capacitación, salud y garantizan el ahorro y la inversión de los ciudadanos. Muy interesante, ¿no? El crecimiento y desarrollo de un país dependen del modelo económico que impulsa el Estado, porque define las reglas políticas, las reglas sociales y las reglas económicas. El modelo liberal es netamente capitalista, con una intervención mínima del Estado y con una gran competencia de las empresas privadas. Por otro lado está el modelo centralizado, donde el Estado planifica y controla toda actividad económica. Y también está el modelo mixto, donde la empresa privada y la empresa estatal tienen la misma importancia para generar riqueza. En Estados Unidos se aplica el modelo económico liberal desde el siglo XIX. Se comenzó a impulsar con la llegada de una gran cantidad de migrantes. Sin embargo, la prosperidad no eliminó las desigualdades económicas ni la pobreza de un importante sector de la población. Además, a lo largo de su historia, ha tenido varias crisis económicas. En Sudamérica se han utilizado distintos modelos económicos, como por ejemplo en Argentina. Las economías que más crecen en el mundo son de países que logran insertarse en la economía internacional, los que estimulan el mercado interno mediante la reducción de la pobreza, los países que promueven la capacitación, salud y garantizan el ahorro y la inversión de los ciudadanos. ¿Cuál de todos los modelos económicos es el mejor? Eso depende de la situación en la que se encuentre cada país, ya que un modelo económico no da los mismos resultados. Esto se debe a que cada país tiene una realidad distinta. Incluso dentro de cada uno existen muchas realidades, como por ejemplo Perú, que es muy diverso. ¿Qué les parecieron los videos? Bastante interesantes, ¿no? Logramos ver o escuchar que la globalización es un proceso económico, político, social y cultural que genera constante comunicación y vínculos entre distintos países del mundo. Ejemplo de ello son la Comunidad Andina, Mercosur, OMC, APEC, entre otros. Teniendo todo esto en cuenta, es hora del tan esperado reto. Elaborarás un texto donde propongas prácticas en tu localidad para aprovechar lo que trae consigo la globalización, viendo lo positivo y negativo en nuestro modelo económico. Este texto debe incluir tus propuestas de prácticas en tu localidad, justificar estas a partir de la conversación con tus compañeros o familia sobre qué ventajas y desventajas trae consigo la globalización en tu localidad y nuestro país. Tu reflexión sobre cómo beneficiará para hacer frente a los principales problemas que atraviesa tu localidad. Y recuerda, tu trabajo siempre al portafolio. Eso ha sido todo por hoy en Aprendo en Casa. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Chao, chao, chao!